viendo los domingos de marzo el tema de valores. Ya estamos viendo la serie de valores durante todo el mes de marzo, la vamos a estar desarrollando y la vamos a ver a través de las parábolas del reino. ¿Ustedes saben cuáles son las parábolas del reino? Las que comienzan diciendo el reino de los cielos es semejante a, ¿verdad? Y la expresión reino de los cielos es particular de Mateo. Ya, Mateo ocupa la expresión el reino de los cielos, en los otros evangelios aparece la expresión el reino de Dios como su similar. Mateo no ocupó la expresión reino de Dios porque es un evangelio dirigido principalmente a los judíos y los judíos como que no les gustaba mucho que se nombrara el nombre de Dios en los escritos por respeto. Entonces cambia la expresión Mateo ahí de Basilea Theos a Basilea Uranos, que es reino de los cielos. Y Mateo es el que nos presenta las parábolas del reino, el que nos dice el reino de los cielos es semejante a. Y durante marzo vamos a estar viendo estas parábolas del reino y vamos a descubrir qué es el amor de Dios. Si ustedes se recuerdan, el 2 de marzo, el primer domingo del mes, vimos la parábola de las bodas del rey, hablando acerca de los que aman la dignidad de Dios, ¿verdad? Dijimos que Dios era digno de recibir, de que su casa sea llena, y es digno de que los que entran en su casa estén bien vestidos para las bodas. Dijimos que Él no permitía, ¿verdad?, dentro de sus bodas a nadie que no estuviera vestido adecuadamente para las bodas. Que Él es Dios que viene sobre la iglesia, que visita su iglesia, que es el lugar de la fiesta de sus bodas, para fiscalizar, para ver. Es un Dios que está interesado en su obra, que está pendiente de la iglesia, ¿verdad? Cada una de las cartas a las iglesias de Apocalipsis, el Señor comienza con una expresión muy particular y le dice a cada iglesia: yo conozco tus obras. Entonces el Señor a todas las iglesias les dice: yo conozco tus obras. Al Señor ninguna obra de la iglesia le es indiferente. Él conoce la obra de la iglesia, Él conoce las cosas buenas y las cosas malas. Él sabe, está metido en el quehacer de la iglesia, el Señor Jesús. Hoy día también lo vamos a ver. El domingo que siguió, el domingo 9, estuvimos viendo las parábolas de las 10 vírgenes. ¿Se recuerdan el domingo pasado? Hablando de los que aman su venida. Hablamos que toda nuestra vida cristiana se centra en el punto escatológico de la venida de Jesús, ese encuentro de las bodas del Rey que vamos a tener junto con Él. Y el Señor habla que hay que estar preparados para ese momento, que hay que estar preparados cada día para esperar al Rey. Somos la novia que está esperando a su esposo. Somos, el Señor lo catalogó, ¿no es cierto?, como las 10 vírgenes que estaban esperando al novio para entrar a las bodas, y algunas por su insensatez se quedaron fuera, por no haberse preparado correctamente, por una actitud descuidada. Hablamos que la insensatez era la actitud descuidada con respecto al reino. Era la actitud confiada con respecto al reino. Era decir: no, no importa, lo dejamos así nomás, que sea lo que Dios quiera. La actitud descuidada no le agrada a Dios. Él quiere que con asuntos de su reino tomemos todos los resguardos posibles, todos los esfuerzos posibles para asegurar estar dentro de las bodas, para asegurar nuestro lugar en las bodas, ¿verdad? Eso es algo personal, eso es algo que debemos luchar cada uno de nosotros. El Señor nos manda a desmarcarnos incluso de los más cercanos con tal de asegurar nuestro lugar en las bodas, ¿verdad? El que dijo: Señor, deja que primero entierre a mi padre y luego voy y te sigo. El Señor le dijo: no, si tú quieres seguirme en verdad, desmárcate. Si tu padre no te deja, desmárcate, suéltate, salte de ahí y tú ven y sígueme. Entonces, por eso el Señor dice: el que no aborrece padre y madre, el que no aborrece hijo o hija, ¿verdad?, el que los ama a ellos más que a mí, no es digno de mí. Y el que toma la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí, ¿verdad? El Señor está llamando a su iglesia a esforzarse por entrar en el reino, ¿verdad?, por entrar en ese lugar de las bodas. Y hoy día vamos a ver una parábola en Mateo capítulo 13. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí. Y vamos a ver el tema: los que aman el fruto de su palabra. Mateo capítulo 13.
Vamos a leer desde el 24 hasta el 30. Mateo 13, del 24 al 30, todos bien fuerte vamos a leer. Todos juntos, dice, 1, 2, 3. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Hay dos parábolas que están muy unidas acá, que es la parábola del sembrador y esta parábola que leímos ahora del trigo y la cizaña. Y el Señor Jesús nos dice: el reino de los cielos es semejante a. La vez pasada con la parábola de las 10 vírgenes, si ustedes se dan cuenta, el Señor dice: el reino de los cielos será. ¿Cómo? 10 vírgenes que esperaban al novio. Ahora el Señor nos dice: el reino de los cielos es semejante. Ahora es semejante a esto, ¿verdad? Esto no es cuando venga el Señor, es ahora. Ahora es. Entonces dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un sembrador que sembró buena semilla en su campo. Eso es el evangelio. Eso es el reino de Dios. ¿Qué es lo que es el reino de Dios? Es el Hijo del Hombre sembrando en el mundo para levantar hijos del reino desde el mundo. Eso es la historia, ¿verdad? La voluntad de Dios de salvar al hombre es el Hijo del Hombre viniendo a la tierra, sembrándose a sí mismo para levantar hijos del reino. El Señor Jesús dijo: si la semilla no cae a tierra y muere, no puede dar fruto, pero si muere da mucho fruto. Esa semilla, ¿a quién se refería el Señor? A su propio cuerpo. Él es la semilla. Él vino desde el cielo y se enterró en la tierra. Él vino a enterrarse en este mundo para morir y producir hijos del reino, ¿verdad? En este mundo no pueden haber hijos del reino a menos que reciban la semilla del evangelio, a menos que reciban esa semilla. La Escritura dice: la semilla, la buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino que Dios levanta desde el mundo para venir a cosecharlos nuevamente. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios consiste en la siembra del Hijo del Hombre, en el Hijo del Hombre que se sembró en el mundo y que levanta hijos al reino de Dios. Eso es la voluntad de Dios con respecto al hombre. La voluntad de Dios con respecto a su Hijo es levantarlo en su trono. La voluntad de Dios con respecto al diablo es juzgarlo. Y la voluntad de Dios con respecto al hombre es salvarlo eternamente por medio de la misma siembra y muerte del Hijo del Hombre. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de los cielos, ¿verdad? Y lo primero que parte diciendo aquí, si vemos el verso 38 del capítulo 13, donde Jesús explica esta parábola es muy fácil porque tiene explicación. Ya hay pocas parábolas el Señor explicó, y esta la explicó en el verso 38, si ustedes ven ahí, dice: el campo es, ¿qué es lo que es el campo? El mundo. El Señor dijo: el campo es donde se va a sembrar los hijos del reino. El campo es el mundo, ¿verdad? Entonces el mundo, tenemos que entender al mundo como la humanidad, no como el planeta Tierra, sino como los hombres que forman el mundo. El mundo son personas. ¿Ya? El mundo no se refiere solo a tierra, sino a personas. El mundo está compuesto por personas que están bajo la esclavitud de la muerte. Ya las personas en esta tierra, la humanidad entera, no tiene ninguna clase de esperanza. Están sumidos bajo la muerte. Están en condenación eterna, no tienen solución. La Escritura, el Señor Jesús dijo: sin mí nada pueden hacer.
O sea, vengan a mí para tener la vida, porque fuera de mí no existe la vida. El mundo está en una condición muy alarmante. De repente nosotros nos alarmamos porque viene el calentamiento global, ¿verdad? Porque a lo mejor se va a desatar la guerra allá en Medio Oriente y decimos, oh, pobre humanidad, ¿qué es lo que le viene encima? No, la humanidad la mayor tragedia es el pecado. La mayor tragedia es que están en una condición de muerte sin poder salir de ella, ¿verdad? Es como una tierra, es como un campo. La humanidad completa es como un campo que no tiene esperanza de vivir. El Señor Jesús no viene por el campo, el Señor viene por el fruto de su palabra. Y si las personas de este mundo no se convierten en el fruto de su palabra, van a perecer junto con el mundo, ¿verdad? El mundo va a destrucción, ¿verdad? ¿Cómo era la predicación de los primeros? Dice que Pedro predicaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. O sea, salgan del mundo para que tengan la posibilidad de vivir. El mundo está encadenado en muerte, el mundo está sumido bajo una capa terrible de muerte. Entonces, la tragedia más grande del mundo es la muerte, y no puede salir de ella el mundo por su propia fuerza, por su propia inteligencia. El mundo necesita gente que vaya a sembrar, necesita los sembradores. Y también dice, el sembrador es el Hijo del Hombre. Las buenas semillas son los hijos del reino, y la semilla mala, o la cizaña, como dice la Reina Valera del 60, son los hijos del malo. Entonces, el Hijo del reino, ¿cómo nace el Hijo del reino? ¿Cómo podemos ser nosotros hijos del reino? Todos aquí quieren ser buena semilla, ¿o no? Quieren ser catalogados como buena semilla, ¿verdad? ¿Cómo se forma la buena semilla? ¿Cómo es que llega una buena semilla a estar en ese campo? ¿Cómo dejamos de estar bajo una condición de muerte a estar en una condición de buenas semillas de Dios? Lo vamos a ver. Si vamos al verso 19 del mismo Mateo 13, el verso 19 nos habla, nos saltamos a la parábola anterior, que es la parábola del sembrador, pero igual me voy a permitir moverme así indistintamente por el capítulo 13 de Mateo. ¿Y qué dice el 19? 13:19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Fíjense cómo se forma una buena semilla. Dice, cuando se siembra la palabra del reino. La buena semilla se convierte en buena semilla por la palabra del reino, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son la vida. Nuestra única esperanza son las palabras de Jesús. Si el mundo no recibe las palabras de Jesús, no pueden tener la vida. Es así de sencillo. El que no recibe las palabras de Jesús permanece en muerte. El Señor Jesús fue muy exclusivo con esto, ¿verdad? Solo a través de mí pueden tener la vida, a través de mis palabras. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Entonces fíjense acá, en el 19, hablándonos de la parábola del sembrador, dice, cuando la semilla, cuando la palabra del reino cae en el corazón y no se entiende, entonces viene el malo y la arrebata. Hay una obra también con la semilla del reino, con la semilla, la palabra del reino. Y ese hombre al final no puede ser sembrado en el campo de Dios para dar fruto. Pero después nos dice, el que oye la palabra del reino y la entiende, este es el que da mucho fruto. Fíjense cuán importante es entender la palabra. Cuán importante es entender lo que estamos diciendo acá. Para el Señor Jesús fue muy terrible el saber que no estaban entendiendo sus palabras. En una ocasión Él le dijo a los fariseos, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que les estoy diciendo? Les decía a los fariseos. Porque Él le decía algo y los fariseos no entendían la palabra, ¿verdad? No sabía de qué estaba hablando Jesús. Cuando Él decía, derriben el templo y en 3 días lo levanto, ellos decían, Él quiere amotinarse para destruir el templo. No, no es eso que estaba diciendo.
Cuando Él decía, el que quiera venir, venga, coma mi carne, beba mi sangre. Ellos decían, ¿cómo Jesús nos va a dar de comer su carne? ¿Qué está hablando? ¿Cómo nos da a beber su sangre? ¿Qué práctica pagana es esta? Pero ellos no estaban entendiendo lo que significaba el maná, lo que significaba el agua de la roca. Ellos no estaban entendiendo nada, ningún significado que durante años Dios les había dado en parábolas al Cristo presente. Entonces, fíjense, el que recibe la palabra y no la entiende, es muy fácil para el diablo quitarla del corazón. Y ustedes ahora están recibiendo palabra, procuren entenderla, ¿ya? Procuren entender lo que se está diciendo. Luchen por entender la palabra, ya, por entender qué cosa estamos hablando aquí. No estamos hablando por hablar, estamos hablando la palabra del reino. Y la palabra del reino ha de entenderse para poder dar fruto a la palabra. Entonces, el mecanismo, cómo una persona perdida en el mundo se convierte en buena semilla del reino de Dios, es mediante entender la palabra en su espíritu. Que esa palabra caiga en el espíritu, se entienda, y entonces, dice el Señor, esa semilla da mucho fruto. Esa semilla se convierte en una planta. El Señor Jesús dijo, el reino de los cielos, pasándome a otra parábola aprovechando, dice, es semejante a la semilla de mostaza. ¿Y cómo es la semilla de mostaza? Es la más pequeña, pero después se convierte en la más grande de las hortalizas del campo. Y no contento con convertirse en la más grande de las hortalizas, se vuelve árbol, dice el Señor. Y se vuelve un árbol de tal dimensión que hasta las aves pueden posar en sus ramas. O sea, eso es el reino de los cielos. Así es el desarrollo normal del reino del cielo. Cuando alguien cae en el reino del cielo y es buena semilla, crece mucho. Y ese crecimiento se nota. Ese crecimiento es visible a todas las personas. Ese crecimiento es manifiesto a todos los que le rodean. Todos dicen, oye, está cambiado este. ¿Cierto? Hace 2 años era así y ahora está irreconocible este hombre. Ese es quien ha sido buena semilla en el reino de Dios. Pero si pasamos 5 años y seguimos siendo los mismos, hay que preocuparse. Algo está pasando ahí, algo está estancando el crecimiento, algo no está dejando que el fruto salga. Y el Señor dijo, lo más probable es que sean malezas que hay en tu campo. Esas malezas son los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Eso ahogan la palabra, eso ahogan, dice la planta, la ahogan y hacen la palabra infructuosa. Semillas entre pedregales. En la iglesia hay mucha semilla entre pedregal. Muchos estancados por causa del engaño de las riquezas y de los afanes de este siglo. Vamos a seguir con esta parábola. Mire, vamos a ir al Salmo 107. Salmo 107, 20. Nos habla el Señor de este mecanismo. El Señor profetiza que Él va a enviar la palabra para librarnos de la ruina. ¿Qué dice el 20 del Salmo 107? Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿De quién está hablando ese verso? Esta pregunta es fácil. Cada vez que yo digo de qué está hablando aquí, ustedes me dicen de Jesús y va a estar bien, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Del Señor Jesús. Cuando el profeta Isaías dice, y envió su palabra y los libró de su ruina, está hablando del verbo de Dios, del verbo que se hizo carne y vino a librarnos de la ruina. Envió su palabra. Ese es el método de Dios, enviar su palabra y librarnos de la ruina. Isaías 55, 11. También el profeta Isaías habla acerca de esta palabra que iba a venir y nos iba a librar. Isaías 55, 11, si la tenemos, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. También hablando del Señor Jesús el profeta, la palabra no vuelve vacía a Él. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra vino sola. Solo vino la palabra, se enterró en este mundo y está levantando aún hoy día, 2000 años después, hijos al reino de Dios. Está levantando hijos del reino en todo lugar, en todos los tiempos.
Esa es la palabra, así es la palabra que sale de su boca. No vuelve a Él vacía. El Señor, Dios el Padre, envió su palabra a la tierra y va a obtener de vuelta la palabra con todos los hijos del reino. Va a obtener un reino de este lugar. Él está obteniendo un reino desde la tierra. Está resurgiendo. Los hijos del reino nacen cada día en esta tierra, ¿verdad? Esa es la obra preciosa del Espíritu Santo. El levantarle hijos al reino de Dios. Desde los pecadores más inmundos, Él levanta hijos del reino. Esa es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Él hace que pecadores, ladrones, homicidas, ¿no es cierto?, de un día a otro, de un momento a otro, sean convertidos en hijos del reino. Ese fue el método que los fariseos nunca lograron aceptar. ¿Por qué? Porque para los fariseos era muy difícil lograr la justicia. Ellos se habían esforzado toda una vida por generaciones para ser justos delante de Dios según la ley, y el Señor Jesús llegó, los enfrentó y les dijo: las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y ellos dijeron: no puede ser. Las rameras no pueden ir delante de nosotros al reino de Dios, porque nosotros nos hemos esforzado toda una vida por entrar en ese reino. Hemos sido justos por la ley. El Señor le dijo: la fe es la que entrega la justicia. El que tiene fe recibe la justicia. Nadie es justo por su propia obra. Nadie se piense justo por su propia obra, porque si no va a morir en su propia injusticia. Cuando el Señor Jesús sana a un ciego y después habla acerca de la ceguera espiritual, dice que los fariseos como que se les encendió la ampolleta, les cayó el chispazo y dijeron: nos está diciendo ciego a nosotros también. Y el Señor Jesús los miró y les dijo: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero por cuanto ustedes dicen vemos, su pecado permanece. Ninguno se crea que ve por su propia cuenta, sino por la gracia de Dios, ¿verdad? Nadie se considere justo con su propia obra o por su propia gracia, dice la Escritura, ¿verdad? Esa es la obra de Dios, levantar hijos del reino por su palabra. Y si lo pensamos así, esto es tremendo. Lo que viene ahora, ponga atención porque es muy fuerte. Dios solo se interesa por los hijos del reino. Y esto es algo que vamos a ver aquí en la Escritura, que no es fácil de creer. Pero esto es algo tremendo. De repente nosotros estamos pidiendo algo y decimos: ¿qué Dios me va a escuchar? Pues Dios está preocupado de la guerra ya, ¿no es cierto? De las reuniones de la ONU, de esas cosas como que debe interesarse Dios. Dios solo se preocupa de los hijos del reino. Y voy a tirarles un versículo aquí que si lo logran agarrar, les va a volar la manera de orar. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Vamos a leer en el verso 9. Jesús está haciendo la oración que conocemos como oración sacerdotal, orando por su propia gloria, por sus discípulos, y luego orando por aquellos que han de creer después de estos. Eso dice el Señor. Y en el verso 9 el Señor dice una cosa que impacta cuando lo entendemos. 17:9, que es lo que dice: yo ruego por ellos. ¿Por quién está hablando? ¿Por quién está rogando? Por los suyos, por los que el Señor le dio. ¿Qué dice después? No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Fíjense el Señor qué hace. No ruega por el mundo. Y nosotros aquí adentro de la iglesia, ¿qué hacemos? Le decimos: hermano, usted ore por el mundo, ruegue por el mundo, ore por los perdidos, ore por los perdidos. El Señor dijo: yo no oro por ellos, no ruego por ellos, oro por los que me diste. Esto es tremendo. Si captamos esto, nos va a volar la cabeza. No se nos pidió orar por la mies. El Señor dijo: la mies es mucha, tengo compasión de ellos porque están como ovejas sin pastor. Sin embargo, no oren por la mies. ¿Oren por quién? Por obreros. Que Dios levante obreros que vayan a la mies. Esa es la oración. Dios ora por sus santos, por los que me diste. No ruego por ellos. Dios no está intercediendo por el mundo. Dios no está pidiendo por el mundo. Jesús no está intercediendo por las personas del mundo. ¿Por quién está intercediendo Jesús? Por ustedes, por los santos.
No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Fíjense el Espíritu Santo. Romanos 8, 27. Romanos 8, 27. Dice que el Espíritu Santo también intercede ante el Padre. También pide ante el Padre. ¿Y por quiénes pide el Espíritu Santo? Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. ¿Por quiénes? Por los santos, por ustedes, por los que han recibido la verdad. Por ellos intercede el Espíritu Santo. Tampoco el Espíritu Santo no ruega por el mundo. Vamos a ver Romanos 8, donde estamos mismos, 34. Adelante. Unos versículos adelante, 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede ¿por quién? Por nosotros. En el contexto está hablando de quienes recibieron la justicia, de los justificados. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice el verso que sigue, ¿verdad? Cristo intercede ¿por quién? Por ustedes. Cristo no está rogando por el mundo perdido, Cristo está rogando por los santos que recibieron su palabra. Esa es la oración de Jesús. Pero nosotros decimos, ore, ruegue por el mundo. ¿Por qué? Porque no entendemos la Escritura. Porque no copiamos, no imitamos al Señor Jesús en su forma de orar. Porque ni siquiera pensamos en cómo Jesús oraba. Pero ahora lo estamos aprendiendo, así que vamos a orar bien. Hebreos 7:25. Para que me crean. Estoy dando todos los versículos. Hebreos 7:25 dice, por lo cual también, hablando del Señor Jesús, puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por quién intercede el Señor? Por los que se acercan a Dios a través de Él. A ellos Dios intercede. Por ellos es la oración del Señor. No es por el mundo que se pierde. ¿Y por qué? ¿Ustedes dicen, ¿Jesús es malo acaso? No, o sea, Jesús también ora, pero indirectamente por los perdidos. Porque dice, cuando Jesús les dijo a los discípulos, oren por obreros que vayan a la mies, también está orando por la mies, ¿verdad? También está diciendo que la mies reciba la bendición de los obreros, pero no pide que oremos directamente por la mies. ¿Por qué? Yo no puedo orar si mi hermano acá pongamos que es hermano de sangre, mi hermano de sangre está lejos, así que tengo que ocupar otro, y está descarriado. O sea, nunca ha recibido la palabra del Señor, nunca se ha acercado al Señor acá. Y yo digo, Señor, conviértelo, por favor, conviértelo. ¿Está bien esa oración o no? ¿Puede el Señor convertirlo a él? Depende del Señor que se convierta a la gente. Está en la soberanía de Dios el que se convierta una persona. ¿Qué? Yo le puedo decir, Señor, conviértelo, por favor, conviértelo a tu reino. Y si él se muere y no se convierte, ¿le voy a echar la culpa a Dios que no se convirtió? Dios, tú fuiste malo porque no se convirtió, no convertiste a mi hermano. Dios no traspasa la voluntad del hombre. Dios mismo se puso limitación. Dios no trasciende ningún tipo de voluntad humana. Dios le concedió a cada hombre la voluntad de escoger. He aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El hombre escoge a Cristo o el hombre rechaza a Cristo. Pero yo no puedo venir y pedirle al Señor, Señor, convierte a mi hermano. ¿Qué puedo pedir? ¿Qué puede hacer el Señor por él? Puede levantar a alguien de sus hijos que vaya y le dé testimonio por el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, no oren por ellos, oren por los de la iglesia, para que sean llenos del Espíritu Santo y vayan y le den testimonio para que Él se convierta. El Señor obra dando testimonio a las personas, pero no puede transformarla, o si no sería muy fácil, ¿verdad? O si no el Señor haría todos convertidos. No es la voluntad de Dios, Él no traspasa la voluntad del hombre. Él no trasciende la voluntad del hombre. Incluso en la iglesia estamos confundidos con esto. Hay algunos que piensan que es muy espiritual perder el conocimiento y hablar de parte de Dios, perdiendo el conocimiento. Dios nunca trabaja así. Dios no trasciende la voluntad de la propia persona. El espíritu de la profecía está sujeto al profeta, dice la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no vamos a perder la conciencia cuando obremos para Dios.
que Dios no va a anular nuestro ser para trabajar Él. Él va a trabajar junto con nosotros. Eso es la inspiración. La inspiración es que Dios trabaja a través con nosotros, con nuestra mente, incluso con nuestra propia debilidad, con nuestras propias limitaciones mentales. Él trabaja con ellas. Esa es la inspiración del Espíritu Santo. Pero alguien piensa que es muy espiritual hacer eso. Hay iglesias que piensan que es muy espiritual perder el conocimiento y adorar a Dios sin el conocimiento. Nunca se ha visto en la Escritura que el Señor haga perder el conocimiento a alguien para hablar. ¿Quién hace eso? Los demonios hacen eso. Así que pongamos atención a la Escritura. Ya pongamos atención a cómo trabaja el Señor. Ahí yo entiendo, de pronto hay cosas que, no sé, nosotros amamos a nuestra familia. Nosotros amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero hay papás que tienen los hijos que no se han convertido al Señor. Y ellos oran por sus hijos, pero se ponen del lado de los hijos y no de parte del Señor. O sea, Señor, ellos le reclaman al Señor por su hijo y están del lado de Él, justificando las obras de su hijo. No debe ser así. Nosotros tenemos que formar parte del Señor. Señor, envíale, dale testimonio. Podemos orar así: Señor, abre la puerta, que reciba el testimonio del Espíritu Santo. Pero si él aún así lo rechaza, entonces va a ser un pecador perdido, merecedor del infierno por rechazar la obra de Cristo. ¿Verdad? Y muchos creyentes tienen que ver que sus hijos mueren sin Cristo. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a llorar? Merecedor del infierno es, por rechazar al santo y la palabra santa de Dios. Aún así, sea Dios alabado, sea Dios adorado. Por eso el Señor dijo: si tú no aborreces padre y madre, si tú no aborreces hijo o hija, no puedes ser mi discípulo. ¿Verdad? El amor a Dios tiene que ser tan alto que todo otro amor de la carne o toda otra filiación en la carne queda en nada. Algunos dicen: pero ¿cómo va a tener gozo alguien en el cielo sabiendo que su hijo está quemándose en el infierno? No, los que van a entrar al cielo rompieron toda filiación humana. Ellos se alegran. ¿Quiénes son mi padre y mis hermanos? Ese es el sentir de los creyentes. El Señor Jesús estaba predicando y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Y les apuntó a los discípulos que estaban ahí: estos son mis hermanos, estos son mi padre, estos son mi madre. Si mis hermanos no reconocen al Señor, muy hermanos podrán ser, pero se van a ir al infierno merecidamente por rechazar al Hijo de Dios. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi familia? Los que hacen la voluntad de Dios. Así que, amados, por eso les digo yo, el reino de los cielos es fuerte, es potente, es crudo. La palabra del reino es una palabra que no es fácil de recibir, porque es una palabra que transforma todo nuestro concepto de vivir, toda nuestra forma de ver el mundo, de ver las cosas. El reino de los cielos es muy crudo cuando lo entendemos de esa forma. Entonces el Señor Jesús dijo: no ruego por el mundo, sino por los que me diste. La oración del Señor, ¿verdad? Así que la próxima vez que ore, no ore que el Señor convierta a la gente. Ore: Señor, levanta obreros que vayan a darle testimonio a la gente. Y yo le aseguro que cuando usted ore así, el Señor le va a decir: ¿y usted? Señor, levante obreros, Señor, levante obreros de esta iglesia. Y lo primero que escuchamos: ¿y tú? La oración que pide obreros es la oración de un obrero. No podemos ser tan cara dura de pedir obreros si nosotros no estamos siendo obreros. Es como: heme aquí, Señor, envíalo a él. No funciona así. Entonces, la oración del obrero es la oración que el que está trabajando y encuentra que hay tanto trabajo, que hay tanta mies, que no puede él solo, y clama al Señor: Señor, envíame apoyo.
Señor, envíame ayuda. Señor, manda más gente al campo. Señor, manda más gente acá. Hay muchos para darle testimonio y no doy abasto. Señor, envía obreros a la mies. O envía obreros a la mies. Levanta obreros. Y el Señor entonces los empezará a presionar a ustedes para que ustedes sean levantados en su fe. No solo traerá bendición, les apretará el cuello a algunos para sacarle la fe que tienen adentro y convertirlos en obreros para su obra. ¿Verdad? Los hará incomodarse. Hará quizá que cosas parezcan maldición, los hará perder el trabajo, los hará confiar en Él de una u otra forma. Si ustedes se están apoyando en algo por mucho tiempo y no quieren avanzar porque están apoyados ahí, les va a quitar el apoyo. ¿Para qué? Para que se sientan vulnerables y clamen a Dios de una vez por todas. El Señor, cuando uno clama por obreros, el Señor empieza a trabajar en la iglesia, trayendo todo lo posible para convertir al creyente en obrero. Y muchos de ustedes están pasando por ese proceso. Muchos de ustedes están en el proceso que el Señor los está convirtiendo en obreros. Y a muchos le está apretando el cuello para que se conviertan en obreros. Los está presionando, los está llevando a situaciones que son límite para que de una vez entiendan la confianza en Dios. Eso hace el Señor, es la obra del Señor. Él edifica su iglesia. El Señor Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia no la edificamos nosotros. ¿Quién la edifica? El Señor. Él edifica mi iglesia. Él edifica la iglesia de Él. El Señor Jesús le dijo a Pedro, no le dijo a Pedro, sabes que quizá a lo mejor voy a edificar mi iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces, todas las cosas que nos ocurren, todas las cosas que nos pasan, todo lo que sucede en el quehacer de la iglesia, Dios lo usa para edificar su iglesia, para levantar su iglesia. Él está comprometido con la edificación de su iglesia. Amén. Aleluya, el Señor está intercediendo por nosotros. Aunque nosotros seamos duros para orar, tenemos a uno que está orando por nosotros, ¿verdad? Él es el Señor. Podemos ver en la parábola que vimos de la cizaña y el trigo que hay dos clases de fruto, ¿verdad? Hay dos clases de semilla dentro de la iglesia. Acá está hablando en el mismo campo dos clases de semilla. La semilla buena y la semilla mala. El trigo y la cizaña. Una que va a ser guardada en el granero del Señor y la otra que va a ser quemada en el horno en fuego que nunca se apaga, dice el Señor. Entonces aquí el punto, este es el punto de la predicación donde empiezan a mirar para el lado y uno dice, ese de ahí es cizaña. Siempre lo supe. No, usted no puede saber quién es cizaña y quién es trigo. Ya, la parábola no está dada para eso. Fíjense que los segadores, que son los ángeles, dijeron, vamos a limpiar el campo. Y el Señor Jesús, ¿qué les dijo? No lo limpien. ¿Por qué? Porque se pueden equivocar. Pueden arrancar el trigo cuando piensan que están arrancando la cizaña. O sea, ni los ángeles pueden discernir aquí. Ni los ángeles pueden decir, este es trigo y este es cizaña, seguro. No, ni los ángeles pueden. Usted no lo intente tampoco, ¿ya? Ni por chiste lo intente. Porque se podría dar vuelta la tortilla. Y al que usted está apuntando podría convertirse en trigo y usted en cizaña. Aquí no se libra nadie. O sea, aquí estamos hablando, fíjense, el enemigo vino a sembrar el campo cuando el campo ya estaba sembrado con buena semilla. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Dios, dijimos, ¿no es cierto? Dios actúa activamente en la iglesia. Dios ahora mismo está actuando en muchos de ustedes. Dios obra en medio de la iglesia con sus santos. Pero el diablo también está trabajando en medio de la iglesia activamente. También está sembrando su semilla. El diablo también siembra su semilla entre los santos para tener fruto a su palabra. El diablo busca también entre la iglesia fruto de su palabra. Él entra encubiertamente para hablar, para traer su palabra a los santos y para corromper la buena semilla, para que la semilla se convierta en cizaña. Entonces, fíjense, hay dos que están trabajando acá. Está el señor de la viña trabajando y está el enemigo que está esperando la oportunidad para meterse en el campo y sembrar.
entonces en toda iglesia van a haber los dos tipos de fruto. Uno de repente dice, ¿cuándo será la hora que vaya a una iglesia y no hayan estos problemas? No hay. Y si la encuentra, lo más probable es que no sea la iglesia del Señor, porque en la iglesia del Señor están las dos clases de semillas siempre. Ahora hay que procurar que todos sean buenas semillas. Procurar hacerlo. Cada uno de nosotros procurar ser buena semilla al Señor. Y vamos a ver las características de las dos semillas para evaluarnos a nosotros mismos. El que está haciendo cizaña puede ser buena semilla. Puede ser. Y a la vez, el que es buena semilla puede convertirse en cizaña. Si es que empieza a escuchar la voz del diablo. Si es que empieza a escuchar la semilla de la palabra del diablo, puede transformarse en cizaña. Entonces, ojo acá, nadie se libra en esta cosa. Nadie se libra. Fíjense que el mismo apóstol Pablo, después que había hecho toda la obra de evangelismo, él había llenado de Cristo casi el mundo conocido. Y él aún decía, no sea que yo, siendo heraldo para otros, venga yo mismo a ser eliminado. No es que lo haya logrado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, avanzo a lo que está delante, me proyecto hacia lo que está delante, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces nadie se libre, nadie puede estar seguro diciendo yo soy buena semilla, siempre lo seré. Cuídese, evalúese, examínese cada día. Y las dos clases de fruto se producen por dos clases de oidores. La fe viene por el oír. La buena semilla es por el oír la palabra. Y la mala semilla también es por el oír la mala palabra. Vamos a ir a Santiago capítulo 1. Que esto también es tremendo. Y Santiago 1 nos dice que hay dos clases de oidores. De entre todos los que oyen la palabra. Hay dos clases de personas. Santiago 1, leamos del 22 al 25. Fíjense lo que dice. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió? Perdón, estoy leyendo el 2, el 1. El 1, 22 al 25, ahora sí. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo ¿qué hace? Hay dos clases de oidores que producen dos tipos de fruto. El trigo y la cizaña se produce por qué clase de oidor es usted. Hay un oidor que es el oidor que hace, que aquí Santiago dice el hacedor de la palabra. El que recibe la palabra y la entiende, la guarda para hacerla. El que ahora mismo está escuchando y está diciendo, ¿cómo puedo aplicar esto? O sea, ¿cómo puedo yo arreglar mi vida para enderezarla conforme a la palabra? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué modificaciones voy a hacer? Ya voy a hacer esto, Señor, ayúdeme. Hacedor de la palabra. Pero hay otros que la oyen y dicen, interesante esto, lo voy a anotar en mi cuaderno para saber más. Luego cierra el cuaderno y se olvidó. Y se fue a la casa pensando en la comida que había que hacer, pensando en el asadito de la tarde, pensando en muchas cosas y en mi multitud de cosas que tengo por hacer y olvida la palabra. Dice, ese es un hombre que ahora se está mirando al espejo, ahora en el culto, está mirando quién es y está diciendo, que estoy feo, estoy mal, la verdad. Pero sale del culto y se olvidó de lo que vio en el espejo y se olvidó de arreglarse. ¿De qué sirve mirarse al espejo si uno no se arregla? O sea, amados, el leer de comida, el escuchar de comida no va a saciar tu hambre. ¿O ustedes cuando tienen hambre se pueden a leer acerca de comida? No, ¿qué hacen? Comen, experimentan la comida. El leer de las bebidas no les va a saciar la sed, hay que beber.
Entonces hay muchos que llegan aquí para saber acerca de la comida, pero nunca se la comen. Hay muchos que saben mucho acerca de oración, pero nunca oran. O sea, ¿de qué sirve saber de la oración si no experimento la oración? ¿De qué sirve saber del poder de Dios si no experimento el poder de Dios? ¿De qué sirve saber que el Señor es el Dios del gozo si no experimento el gozo de Dios? O sea, no sirve. El evangelio no es teórico. Nunca lo ha sido, nunca será teórico el evangelio. El evangelio es la experiencia de la vida de fe. Así que no nos sirve saber acerca de la comida, hay que comerse la comida. Y ustedes están invitados a la cena del Rey, coma la comida, ¿verdad? Cómala, experimente a Cristo. ¿Qué pasa con los oidores que son olvidadizos? Con los oidores que no hacen la palabra. Se frustran en muy poco tiempo. Son oidores que están entendiendo, que están escuchando que hay una vida, una tierra que fluye leche y miel, pero como nunca comen la miel y nunca toman la leche, empiezan a frustrarse. Como ven que hay gozo en la presencia de Dios y ven que hay otros que se gozan y ellos nunca se gozan, entonces eso con el tiempo les empieza como a cabrear y se empiezan hasta a enojar de los que parecen gozosos. Dicen, puro hipócrita, esto no. Porque ellos nunca han bebido. Ellos nunca han tomado los manantiales, los raudales de las aguas del Espíritu Santo. Entonces no entienden que otro sí la está tomando al lado de él. Trae frustración no ser hacedor de la palabra. Entonces el que carga la frustración empieza a murmurar, empieza a criticar, empieza a escuchar la voz del diablo. Y cuando empiezas a escuchar la voz del diablo, te conviertes en cizaña. Te conviertes a ser tropezadero para otra gente. ¿Qué dice la Biblia de la cizaña? ¿Qué es la cizaña? Vean más adelante ahí en el mismo Mateo 13. Dice, las cizañas son los que sirven de tropezadero y los que hacen iniquidad. Aquel que empieza a oír la voz del diablo, que empieza a frustrarse de las cosas de Dios porque dicen, esto no es tan así como se dice. O sea, hablan de que sí, de que hay poder, pero no es tan así. No, no es que no sea tan así. Usted no lo está experimentando así. O sea, no es ciencia ficción lo que le estamos hablando. ¿Verdad? Es así. ¿Verdad? Y Dios no tiene la culpa si usted no se mete. Pero Dios sigue siendo Dios. Y la gracia, el poder, la salud de Dios está disponible a toda la humanidad. El gozo del Espíritu Santo, el gozo de su presencia está disponible para todo el que quiera. El que quiera, dice el Señor Jesús, venga a mí y beba gratuitamente del agua de la vida. Pero beba, no solo sepa que hay agua, bébase el agua. Entonces el oidor que nunca bebe se frustra y se convierte en cizaña. Pero ¿qué pasa con el hacedor? Dice acá lo que leímos en Santiago, este es bienaventurado en todo lo que hace. ¿Qué significa bienaventurado? ¿Saben ustedes qué significa bienaventurado? Bienaventurado significa doblemente feliz. O sea, aquel que pone por obra lo que escucha, la palabra de Dios, la palabra del reino. ¿Qué dice la Biblia? Que es doblemente feliz, es muy feliz. Hay felicidad en aquel que pone por obra la palabra. Hay alegría, hay gozo. Se ve la alegría en él. No hay frustración. Y cuando hay gozo del Espíritu Santo, la misma alegría va a impedir que entre cualquier otra voz. Estoy tan alegre, tengo tanta gratitud en el corazón que no puedo admitir ninguna otra palabra extraña. No me pueden venir a mí a decir que es hipocresía la vida de fe porque estoy bebiendo del agua. ¿Verdad? Cuando usted está bebiendo el agua, nadie le viene a decir que en esa llave no hay agua. Usted está tomando. Usted está bebiendo. Entonces, amado, la alegría, el gozo de Dios lo va a proteger de las palabras del diablo, de la siembra del diablo. Entonces usted va a ser buena semilla al reino de Dios.
usted va a dar fruto al reino de Dios. Usted va a animar a los demás creyentes. Cuando hay otro creyente que está entrando y lo ve a usted, va a decir, oh, yo quiero ser como él. Yo quiero llegar algún día a ser como ese hermano. Animar la vida de fe de los otros sin siquiera tener que hablarles. Con sus propias actitudes, con su propia palabra. Los va a escuchar en una conversación informal y va a decir, aquí hay algo de Dios metido aquí. Esa es la buena semilla al reino de Dios. La buena semilla. Seamos buena semilla, no seamos oidores teóricos de la palabra. Amados, los oidores teóricos pueden explicarnos la Biblia, pueden relatarnos cosas, saben, pero no experimentan. El hacedor experimenta, se deleita de Dios, se sacia de las palabras de Dios. Así que, amados, seamos los que aman el fruto de su palabra. Amén. Seamos aquellos que aman, que entienden que tenemos que dar fruto a su palabra. Que Él mandó su palabra para que se sembrara en el corazón y diera buen fruto. Luchemos por ser buen fruto a la palabra. Cerremos el oído a la siembra del enemigo. El enemigo está sembrando. El enemigo está sembrando ahora mismo. Cerremos el oído a su siembra y gocémonos por las palabras de Dios. Amén. Este es el campo de Dios, es el buen campo de Dios. Hay buena semilla y hay mala semilla. Procuremos ser buena semilla. Esforcémonos por ser buena semilla. Ya dejemos a un lado todo lo que limite el hacer la palabra de Dios. Dejemos a un lado todo, frustraciones, temores, miedos, contiendas, iras, maledicencias, etcétera, y abracemos la vida del Espíritu Santo. Amén. Es la iglesia que Dios desea, es el fruto de la palabra que Él viene a buscar. Pongámonos en pie y vamos a orar.